Pepe Álvarez, secretario general de UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena por la reelección. Le han reelegido para su tercer y último mandato. Además, sus compañeros con apoyo que otros quisieran, 80% de apoyo. Así que va a liderar UGT por 4 años más. Pues sí, eso es lo que ha salido de este congreso. Yo creo que el momento de la UGT, pero del sindicalismo en general en nuestro país, es un buen momento. Llevamos un periodo muy largo de tiempo de conquistas, quedan retos muy importantes y creo que eso es lo que ha llevado al sindicato a hacer este magnífico congreso también de autorreafirmación, ¿no? El propio lema del congreso, más y mejor sindicato, creo que pone de manifiesto nuestras intenciones. Oiga, explíqueme cómo alguien a sus 68 años 68 va a dedicar 4 años más a liderar UGT, que es una organización que precisamente pelea porque la gente a su edad ya puede estar disfrutando de la jubilación. Bueno, la verdad es que disfrutar de la jubilación creo que yo lo estoy haciendo también, porque en el fondo trabajar en la Secretaría General del Sindicato es verdad que necesita mucho tiempo, mucha dedicación, pero yo nunca lo he pensado que es un trabajo. En realidad estoy haciendo algo en lo que creo, por lo que he luchado, y en ese sentido para mí no representa ningún tipo de contradicción, sino al contrario. Creo que el edadismo, pues desde luego a mí no me parece que sea una cuestión absolutamente definitoria. Usted fue elegido por primera vez en 2016. ¿Cómo ha cambiado España en estos 8 años? Pues de manera brutal. Empezando por el salario mínimo interprofesional, que ha subido un 75% en estos años, pasando por la reforma laboral, que teníamos en torno al 30% de los trabajadores con contrato temporal y hoy estamos por debajo del 14%, o el propio sistema de pensiones, que no se revalorizaban las pensiones con el IPC, hoy las estamos revalorizando con el IPC, una seguridad social saneada, con un plan que nos llevará hasta el año 2050, y si hablamos desde el punto de vista tecnológico, a mí me parece que es brutal el cambio que se está produciendo, y seguramente es una de las cuestiones más serias que desde el sindicalismo también tenemos que plantearnos de cara a los próximos años. ¿Cómo están las relaciones con los empresarios ahora mismo? Bueno, están como siempre. Yo creo que las relaciones con los empresarios jodidas. Casi nunca van bien desde el punto de vista de nuestras reivindicaciones. Ha habido un momento especialmente bueno, creo yo, que es cuando firmamos la reforma laboral, durante el periodo de la pandemia, cuando firmamos el acuerdo de pensiones. Pero en general a la patronal española le cuesta mucho moverse, y siempre lo hace, sobre todo cuando piensa que si no va a venir otra cosa que le va a gustar menos, ¿no? En ese sentido, yo creo que todo el proceso de debate de la reforma laboral pues ha sido bastante una tomadura de pelo. Sinceramente, hemos estado ahí más de un año, porque de hecho ya veníamos con negociaciones previas, que si solo con los sindicatos, que si con los sindicatos y con el gobierno, para al final no haberse movido absolutamente nada. Eso hablando de la rebaja de la jornada laboral. Sí, estoy hablando de la rebajada de la jornada laboral. Me ha parecido entenderle hoy que confía todavía en que haya algún tipo de acuerdo con los empresarios, o no, ya lo dan por roto, porque el último mensaje que hemos recibido del gobierno es que después de que la COE haya estado un año mareando la perdiz, pues se va a tirar adelante sin la COE, pero me ha parecido entenderle hoy que usted confía en un último acuerdo. Bueno, yo es que creo que la COE estaba a punto hasta que alguien le dijo que Junts no iba a apoyar la reforma de las pensiones, o sea, no iba a aprobar la jornada de 37 horas y media. Eso fue lo que hizo que no entraran a negociar absolutamente nada. Nosotros tenemos un compromiso, tanto comisiones como la UGT, que hemos adquirido con el PNV, de que no vamos a cerrarnos a la negociación. El proceso para cambio legislativo está en marcha, y en ese proceso, que va a durar por lo menos 8 meses, tenemos tiempo, y de hecho yo espero que Junts le diga a la COE que negocie, que acuerde, que es mejor un acuerdo que vaya al Congreso de los Diputados. Si eso ocurre, la COE negociará. Pero ahora mismo Junts, por lo que les dicen a ustedes, ¿en qué punto está?
nos vamos a ver con ellos. Creo que en los próximos días vamos a tener una reunión al más alto nivel. Hasta ahora lo conocemos a través de lo que se ha publicado en algún medio, que nos ha publicado mucho, y lo que hemos visto de la propia COE. Yo espero que podamos tener una conversación seria, que Junts sea consciente de que en Cataluña hay en torno a 2,5 millones de personas afectadas por esta reducción del tiempo de trabajo, que además en términos europeos es una reforma absolutamente necesaria, que va en la línea de mejorar la productividad, y que en todo caso también pues seguramente que introducirá algunos elementos de cambio, sobre todo por lo que hace referencia a la apertura de los horarios comerciales, incluso de los establecimientos de hostelería, porque creo que tantas horas abierto pues hacen imposible que las personas que trabajen puedan conciliar la vida. ¿Y el PP? ¿Qué les dice? ¿Se cierra pues, en banda esto? Bueno, no, yo creo que el PP tiene pocas ganas de hablar. Creo que fundamentalmente le gustaría no tener que entrar en ese debate, pero yo creo que lo va a tener que hacer también, porque finalmente el día que nos veamos con la dirección del PP se lo vamos a plantear, y va a tener que decir si le parece que ese es un tema que pueden apoyar, que pueden decirle a la COE que se siente a negociar o no. Y creo que eso va a definir bastante más de lo que la gente piensa el posicionamiento también de los trabajadores y las trabajadoras. Y estamos hablando de casi 12 millones de personas que están afectadas, unas seguramente que en media hora a la semana, otras en 2 horas y media, pero son mujeres, son personas que están en los establecimientos y que además generan opinión. Y me da la sensación de que este es un tema que les va a preocupar, por lo menos como cualquiera de los demás que se están debatiendo en el país, y que, por tanto, desde el punto de vista político, no sé si es muy interesante ponerse en contra. Por cierto, ¿cómo se ha gestionado el hecho de que por primera vez en la historia en un congreso de UGT haya tomado la palabra un presidente del Partido Popular, Feijóo? Pues la verdad es que yo vengo de una organización, de la UGT de Cataluña, que es una organización muy plural. A mí me parecía que es un atípico que el Partido Popular, que es el partido pues que está llamado a entrar en el gobierno de España en algún momento, no estuviera en nuestro Congreso. Yo creo que es muy bueno que la vida política conozca de cerca, que pueda dirigirse a personas, a trabajadores y a trabajadoras en este caso, ¿no? Y eso también creo que es un paso adelante desde el punto de vista de la UGT, de intentar ver si somos capaces de bajar un poco los decibelios de la tensión política. No tiene mucho sentido que vivamos en un país en el que cada día lo que suma es el desacuerdo. En el Congreso de los Diputados siempre tenemos dificultades para pasar acuerdos entre las patronales y los sindicatos. Recordemos la reforma laboral que se aprobó porque un diputado se equivocó. Eso no tiene ningún sentido. El Congreso de los Diputados no puede pensar solo en la perspectiva política inmediata, sino que debe pensar en el bien general de los ciudadanos y las ciudadanas. Y un acuerdo acordado con la patronal y los sindicatos parece difícil que los partidos centrales no lo apoyen, ¿no? ¿Cómo se fraguó lo del Feijóo? ¿Le llamó a usted? Bueno, sí, tuvimos una conversación el día que nos presentaron la ley de conciliación. Previamente los habíamos invitado al Congreso, y no solo estuvo presente e intervino, el propio partido tuvo un stand en el Congreso, porque yo creo que eso es bueno. A mí me gusta el sindicalismo alemán, y en el sindicalismo alemán hay una convivencia entre las diferentes fracciones del movimiento obrero, desde el punto de vista político, que conviven sin ningún tipo de problema. Yo he visto a la señora Merkel pasearse por el Congreso de la DGB. Eso a nosotros, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, nos interesaría mucho. Seguramente por eso en Alemania no hay estos giros que ocurren en España, ¿no? Que ganan las elecciones y en 24 horas han desmontado todo lo que habíamos estado trabajando y construyendo durante mucho tiempo. Yo creo que nos interesa una derecha que tenga en cuenta y que tenga que tener en cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Quién influye más en quién? ¿La COE sobre Feijóo o Feijóo sobre la patronal? Pues la verdad es que no lo sé, pero en todo caso el resultado es el mismo, porque tanto monta tanto.
¿No cree que hay votantes, no sé, desideologizados o conservadores directamente que pueden tener la sensación de que el sindicalismo español ha renunciado a ellos? Pues seguramente que los debe de haber. Yo creo que en todo caso los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tienen que tener plena conciencia, tenemos que tener plena conciencia, me incluyo, que donde hay sindicato hay derechos. Si ahora miramos los convenios colectivos de nuestro país, vemos que la jornada laboral más baja está en aquellos sectores donde las organizaciones sindicales tienen peso, donde tienen fuerza. Los salarios más altos ocurre exactamente igual, y eso no es porque sí, es porque las organizaciones sindicales son fuente de derechos, y ese camino es un camino al que nos tendríamos que ir acostumbrando, y sobre todo en el que los trabajadores y las trabajadoras tienen que pensar que más allá de la ideología que tengan, cada día tienen que ir a trabajar, y cada mes cobran un salario, y que depende de la fuerza de los sindicatos, será uno o será otro. ¿Cuál es el comentario, el tópico, el cliché que más le duele sobre los sindicatos? Bueno, sobre todo que vivimos de las subvenciones, que es una absurda tontería y mentira absoluta. Es decir, los sindicatos tenemos una subvención, todos los sindicatos de España, de una partida de los presupuestos generales del Estado, 17 millones de euros, que nos los repartimos entre todas las organizaciones sindicales que tienen representación en función de los delegados y las delegadas electos. En el caso de la UGT son 6.100.000 euros, y solo los planes de igualdad que hemos estado desarrollando durante el año 24, pues nos van a costar más de 15 millones de euros, y eso no lo es solo para nuestros afiliados, es para todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por eso me parece injusto, y me duele que además los trabajadores de mi país se dejen llevar por estas falacias, por estas mentiras, por estos bulos. Hoy hemos conocido que el exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y otros 3 antiguos altos cargos del sindicato han sido condenados a 3 años de cárcel y a una multa de 50 millones de euros por fraude de subvenciones. Esto para su imagen es duro. Bueno, yo creo que efectivamente aquí hay un capítulo que tenemos que ver definitivamente cómo acaba. Yo la verdad es que no conozco la sentencia todavía, la tendremos que analizar. Ellos tendrán que ver si quieren presentar recurso o no quieren presentar recurso, pero fíjate, yo también me quedo con otro dato, ¿no? Este es un proceso que lleva, creo que más o menos en los juzgados desde hace pues unos 15 años o una cosa así, y es curioso que el día que se está cerrando el Congreso de la UGT sea el día que elija la Audiencia de Sevilla para hacerlo público. Yo creo poco en las casualidades. ¿Qué reprocha usted, si reprocha algo, a este gobierno? Bueno, le podemos reprochar muchas cosas, ¿no? Pero cuesta reprocharle, porque ya hay tantos que le reprochan de manera tan injusta, que a mí casi que me cuesta, teniendo en cuenta el haber positivo que tenemos de estos años de gobierno, ¿no? A mí me hubiera gustado y me gustaría que el salario mínimo pues estuviera en el 60% del salario medio de nuestro país, que sería ahora aproximadamente en torno a los 1.290 euros ya. Creo que este gobierno además debería de avanzar más, sobre todo desde el punto de vista de la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en las empresas. Necesitamos una renovación en profundidad de la ley de prevención de riesgos laborales. La seguridad social tiene que dar salida a todos los colectivos de personas que quieren coeficientes reductores para la edad de jubilación, porque no llegan ni a los 65 ni a los 67 años. Tenemos una larguísima lista de cuestiones pendientes, pero la verdad es que, teniendo en cuenta las que hemos solventado y lo poco acostumbrados que estamos a tener un gobierno que legisle mirando a los trabajadores, pues me cuesta, ¿no? Y si hablamos de la política fiscal, creo que el gobierno tiene que ser plenamente consciente que España tiene un problema de recaudación fiscal importante. Tenemos unos servicios públicos que están a medio gas.
además algunos de ellos, de esos servicios públicos, son los que generan otros problemas, como por ejemplo la falta de recursos en la sanidad pública, que es en buena parte la causante del alto grado de absentismo que tenemos en nuestro país, y podría estar un buen rato situando cuáles son las cuestiones que no funcionan, pero repito, nunca en España ha habido un gobierno que tan poco tiempo haya hecho tanto, y lo he dicho en el Congreso y lo vuelvo a decir hoy, creo que tenemos un gobierno y un presidente que cumple, con los trabajadores cumple. Me ha hablado del salario mínimo interprofesional. Tengo entendido que en mitad de diciembre el gobierno quiere ofrecer una horquilla de porcentaje de subida para negociarlo con los agentes sociales. Ustedes plantean un 5 o un 6%, ¿verdad? ¿Esto es así? Sí. ¿Las pymes y las microempresas van a poder afrontar una subida de hasta el 6%? Claro, por supuesto que lo van a poder afrontar. En realidad las pymes y las micropymes están en convenios de ámbito general, unos son provinciales, otros son estatales, y si hubieran negociado bien los convenios, pues seguramente que no tendrían que tener aumentos como consecuencia de la subida del SMI. Me parece que el SMI lo que ha aportado hasta ahora, con esta subida, repito, desde el año 16 del 75%, sobre todo ha sido para la economía del país, la posibilidad de que el consumo interno haya funcionado de manera muy importante. Es uno de las cuestiones que está haciendo que la economía española crezca y esté en mejores condiciones. Una mejora de la productividad muy, muy importante, porque efectivamente, cuando los salarios son más altos, las empresas se tecnifican más, y nosotros queremos que desde el punto de vista tecnológico nuestras empresas puedan avanzar. Un avance extraordinario por lo que hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres. Por desgracia, las mujeres en nuestro país están en los salarios más bajos, y la subida del SMI nos ha restado 4 puntos de diferencia en relación con la brecha salarial. Quiero decir que esta nueva subida está dentro de un margen que la economía española le vendrá muy bien, y las pequeñas empresas se podrán adaptar perfectamente. Pero esto de las pequeñas empresas es un mantra que arrastramos, que tiene poco que ver con la realidad. Hay muchas pequeñas empresas que tienen 38 horas de jornada, porque están en un sector que el convenio provincial o el convenio sectorial ya tiene las 38 horas y media. En realidad, los peores salarios y la peor jornada no está en función del tamaño de la empresa, sino que fundamentalmente está en función de si hay organización sindical, si hay organización de los trabajadores o no hay organización de los trabajadores. Y a mí esta es una cuestión que me va a gustar remarcarla en los próximos años, para que las personas sean conscientes, las personas trabajadoras, de la necesidad de organizarse en el sindicato que quieran, pero en todo caso organizarse. ¿Este mensaje cala más o menos entre los jóvenes? Vamos a ello. Yo creo que nosotros tampoco nos hemos esforzado mucho en hacer llegar este mensaje. Estamos tan atareados en el día a día, en la solución de los problemas, que a veces hay jóvenes que seguramente que de manera bastante injusta piensan que los sindicatos solo piensan en sus afiliados, y en realidad, cuando estamos hablando del salario mínimo interprofesional, pues nuestros afiliados, la mayoría, no están en el salario mínimo interprofesional. Son una minoría muy, muy baja la que cobra el salario mínimo interprofesional. Por tanto, estamos pensando justamente en aquellas personas que no están en el sindicato. Y si ahora estamos hablando de la reducción del tiempo de trabajo, los grandes sectores donde hay mucha afiliación sindical, pues están muy cerca de las 37 horas y media. Por tanto, creo que lo que tenemos que hacer seguramente es más pedagogía, tener más capacidad de explicación, porque los jóvenes hoy como ayer, si se organizan, si luchan, si reivindican, van a mejorar sus condiciones de trabajo. Pepe Álvarez, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.